este ratito de oración, de encuentro, de pasión misionera, porque el próximo 21 de abril celebramos el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua y la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas, con el tema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Con motivo de esta fecha tan bonita para nosotros misioneros, el SCAM, el Servicio Conjunto de Animación Misionera, hemos querido hacer algo diferente. No algo de formación, no algo solamente un compartir normal, sino que compartir testimonios misioneros. Para eso tenemos a 4 misioneros venidos de 4 puntos del globo y de 4 congregaciones o grupos diferentes. Tenemos a Adel Bikuma, misionera de Cristo Jesús, congoleña de la RDC. Tenemos al padre Raymond Kofi, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas. Él es marfileño, que no quiere decir madrileño. Él es de Costa de Marfil. Bienvenido, padre Kofi, bienvenida Adel. Tenemos a Belén Sánchez, laica dominica. Luego las presentaciones van a ser más largas, ahora solamente el nombre. Y a la hermana Expedita Pérez, que viene de las Islas Canarias, pero está en las islas del Reino Unido. La hermana Expedita es de la congregación de misioneras combonianas. Con este ramillete de flores y este clavel vamos a tener un encuentro misionero. Pero antes del encuentro misionero nos vamos a poner en presencia del Señor y vamos a compartir una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿a quién iremos? Un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Desde entonces navegamos por la vida y escuchamos sonidos diversos. El ruido del trueno que anuncia la tormenta, los cantos de sirena que prometen paraísos imposibles, el bramido de un mar poderoso que nos recuerda nuestra fragilidad, las conversaciones al atardecer con distintos compañeros de viaje, los nombres de lugares que aún no hemos visitado y los de aquellos sitios a los que tal vez no volveremos. A veces nos sentimos tentados de abandonar el barco, de cambiar de ruta, de refugiarnos en la seguridad de la tierra firme. Pero, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú puedes ayudarnos a poner proa hacia la tierra del amor y la injusticia. Poema del padre José María Rodríguez Olaizola. Y este deseo de sentirnos en las manos del Señor, confiados plenamente que Él es el que lleva la misión, compartimos este ratito con los misioneros. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, empezamos por la primera. Ella es la hermana Adel Bikuma, misionera de Cristo Jesús. Nació en la República Democrática del Congo y a los 18 años entró en la Congregación de Misioneras de Cristo Jesús, allá por el año 91, a los matemáticos de hacer los cálculos. Después de sus primeros votos, fue destinada al extremo norte del Camerún, diócesis de Marúa Mokolo, donde conoció y realizó su labor misionera en medio de un pueblo de mayoría musulmana. El año 98
va a Londres a estudiar inglés y prepararse para su nueva misión. El año 99 es destinada a Filipinas, donde permaneció por más de 10 años. En el 2010 es nuevamente destinada al Congo. Es enfermera de profesión, habla francés, lingala, kikongo, español, inglés y tagalo, pero esta vez le pediremos que nos hable en castellano. Llegó a España el sábado recién pasado y estará aquí por un par de meses para una reunión. Adelita querida, bienvenida. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Como ha dicho Jaime, me pidió para compartir un poco mi experiencia misionera en Filipinas, donde estuve 10 años como misionera. Llegué en 99 y estuve casi 8 años en la comunidad de Manila, que era la casa de formación y al mismo tiempo la casa de acogida, como no teníamos otra comunidad. Como era casa de formación, la actividad principal era la formación. Y teníamos ahí una novicia y 2 postulantes. Después las junioras, que éramos 3. Y yo ayudaba un poco en esta casa. El primer año era para aprender la lengua, el tagalo. Al mismo tiempo me pidieron que seguía esto de la promoción vocacional. Había algunos cursos, formación que iba, y después con las formandas íbamos en algunas parroquias para compartir y hablar un poco de nuestra congregación. Había también una hermana que trabajaba en cárcel, sobre todo para seguir los casos de presos que eran más pobres, que no tenía nadie como para seguir sus casos, y ella les ayudaba. Y de vez en cuando yo también iba para ayudar en esto y poner en contacto los presos que no tenían contacto, quizá a veces un año así con sus familiares. Es lo que hacíamos más o menos en la casa de Manila. Yo voy a decir que cuando llegué, desde el principio me sentía muy bien en mi comunidad. Me sentí bien con las hermanas, estábamos 6 en la comunidad de 5 nacionalidades. Esto fue para mí una buena experiencia de interculturalidad. Pero, como dicen, que cada cosa, la misión, tiene sus cosas buenas, una experiencia positiva, con sus dificultades que, le voy a compartir después. Después de estos años, de 2 años para aprender la lengua, ayudar un poco, me fui a estudiar. Estudié enfermera ahí en Filipinas. Lo que me gustó mucho, mi experiencia como estudiante, siendo misionera, era que, aunque estaba estudiante, pero la gente no me miraba como solo estudiante, que sean los profesores y los estudiantes. Además, como no sé si sabéis que en Filipinas, aquel momento, 80% de la población era católico, así que estaba muy con las madres y con mucho respeto. Y cuando había problema o alguien quería hablar o los profesores siempre decían, vamos a ver la madre que los va a escuchar y vamos eso. Así, este tiempo de estudio para mí fue muy bonito. Cuando íbamos en los hospitales que teníamos que hacer las prácticas, siempre me decía la responsable, dice, mira, hermana, aquí a ti te vamos a dar los casos más difíciles,
para que a veces la gente al hospital le cuesta hablar, tiene sus problemas, pero si tú estás ahí, seguro te van a escuchar. Lo que pasó un día, había una señora que tenía una niña de 3 meses que nació con un cáncer de cerebro, y la pobre estaba casi al suelo, no quería que nadie entre en su habitación, que estaba privada. Vino la responsable y me dijo, mira, si tú puedes entrar y hablar un poco con la señora. Y digo, yo, además, primero yo con mi piel, ese color, les da miedo a veces a los enfermos, le voy a asustar entrar ahí. Bueno, digo, pues nada, voy a entrar. Me fui, la señora no estaba, pero su marido estaba. Entré, la verdad es que yo no sabía por dónde empezar. Le miraba así, digo, buenas noches, porque era como las 10 de la noche, así estaba de noche. Me contesta así, buenas noches, y nada más. Y me quedé ahí de pie sin hablar nada. Después me preguntó, ¿eres católica? Digo, sí, soy católica misionera. Ah, pues muy bien, nosotras también. En este momento llegó su mujer y me preguntó la misma pregunta, ¿eres católica? Digo, sí, y misionera. Digo, bueno, esto me parece bien. Digo, si ustedes quieren podemos rezar. Empezamos a rezar. Al final de la oración, la señora me dijo, mira, este niño está ya muy mal, ya sabemos que quizá mañana no va a llegar, pero todavía no está bautizado. Si le puedes bautizar, porque no quiero que mi niño se muera cristiano. Porque a esta hora no puedo llamar a un sacerdote, pero teniendo aquí cerca de mí una misionera, pues esto me parece muy bien. Digo, bueno, le vamos a hacer. Llamé a mis compañeros de clase que estaban también haciendo prácticas ahí. Digo, bueno, vamos a hacer esta ceremonia para el niño. Michael, ya me acuerdo su nombre. Michael, le vamos a bautizar. Así hicimos. Al final, cuando acabé con el bautizo, parece que el niño ya se moría. Así me sentí, la verdad, mal. Digo, mira, como que he venido para acabar con el niño. Pues nada, bueno, se acabó. El día siguiente yo volví a casa, como terminamos como hacia las 6 de madrugada. Volví en la comunidad, compartí con las hermanas la historia de Micael. 2 días después tuvimos que volver para seguir con las prácticas. Y la mamá hemos encontrado que preparó todo. La Micael estaba todavía ahí. Nos dijo, mira, vamos a celebrar el bautizo de Micael, porque ahora yo me siento bien y estoy contenta. Así que celebramos, compró muchas cosas. Hasta que acabé las prácticas en este hospital, me fue. Pero lo que a mí me tocó así fue la esperanza que tuvo la señora. Ya sabía que su hija iba a morir, eso por supuesto, pero ya cambió la cosa. Podía hablar con la gente y sobre todo estaba seguro que su hija va a ir al cielo. Esto pues me dio mucha alegría. Después me llamó el Señor 2 semanas después para decir que ya la niña ha tomado su vuelo. Pero estaba así me decía, tu Micael, el niño, tu Micael ha tomado su vuelo al cielo. Así, muchas gracias. Son cosas casi, quizás pequeños, que para mí siendo misionera, a veces nos damos cuenta que no hay que hacer a veces grandes cosas. La presencia
el acompañamiento es creo que lo que yo he hecho durante mi tiempo que estuve en Filipinas. La parroquia estaba con los jóvenes lo mismo. Yo estaba con los jóvenes y era una parroquia, un grupo muy organizada, no necesitaba casi nada, pero yo estaba siempre ahí acompañándoles. Y un día me dijo uno de ellos que gracias a Dios, hermana, que estás aquí, porque a veces tenemos cosas o preguntas, no sabemos por dónde ir, pero contigo ya nos sentimos más libres, podemos hablar, podemos compartir, nos entiendes y todo esto. Así que fue, si voy a decir en breve, la experiencia mía en la Filipina, porque tuve casi 8 años en la casa esta de formación, ayudando a la formación, siguiendo formaciones, estudiando y al mismo tiempo colaborando un poco en la parroquia. Por lo que decía al principio, para mí entrar con el pueblo filipino me costó un poco. ¿Por qué? Porque en el barrio donde estábamos fue un barrio popular y la gente creo que era la primera vez que veía una misionera africana. Así que cuando pasaba, pues me miraba así, te decía, oh, mira esto, ¿de dónde ha salido? Y por ejemplo, en la iglesia, en la misa, tenía que sentarme entre mis 2 hermanas, porque si me siento al lado y alguien viene y me ve, seguro que va a cambiar el sitio, no va a seguir. En el transporte lo mismo, así que a mí eso el primer mes me costó mucho, hasta que un día me fue a llorar, y fue a la capilla, llorando delante de la cruz, diciendo a Jesús, bueno, ¿dónde me has mandado? Yo estaba bien en mi tierra. Fue a Londres, no tuve problema, la gente te mira como que normal, en España también, y aquí sentí que me contestó diciendo, sonríe. Así, digo, sonreír, cuando la gente te dice cosas que tú no quieres escuchar, pues nada le voy a hacer. El día siguiente, al salir, la primera persona que me decía Maitim significa negra, Maitim, solo yo le di mi sonrisa y así poco a poco la gente empezaron a acercarse de mí. Con los niños, cuando pasan, sister, blessing, nos bendiga, esto para dar bendiciones. Eso que fue mi experiencia en Manila, donde teníamos la casa de formación. Estuve también en la montaña, con Langal, que ya estamos trabajando con los de tribu Manobos, que era una tribu, la gente era muy pobre y sobre todo estamos con la educación de las niñas, porque ahí las niñas a las 12, 13, 15 años ya son casadas, madres. Era para ayudarlas a estudiar y también a que pues no se casara tan joven, que por lo menos llegara hasta los 17 o 18 años. Ahí también fue una experiencia muy bonita, porque los Manobo era un pueblo muy abierto, muy abierto. Al principio te ven así para ver qué vas a llevar, pero mientras cuando se siente que ya tú puedes estar con ellas, que te entiendes, que te puedes comer con ellas, puedes sentarte con ellas, enseguida se pone y te acoge realmente como uno o una de ellos. Esto también para mí fue una buena experiencia de compartir con los Manobos los poco tiempo que estuve ahí, porque como he dicho al principio, 8 años le he pasado en la casa de formación y con los estudios también.
Mira, Adelita, muchas gracias por tu compartir. Te guardamos para las preguntas, ¿eh? Vayan preparando preguntas sobre su misión en Filipinas o sobre lo que ustedes quieran preguntarle. Y pasamos al segundo invitado. Como dije antes, él es marfileño, que no es lo mismo que madrileño. La madrileña vendrá después, que es Belén. El padre Raymond Coffey, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, es de Costa de Marfil. Realizó sus estudios en su país de origen, donde cursó la filosofía en la Universidad Católica del año 2005 al 2008. Luego empezó su peregrinar misionero primero por África. Les cuento. Fue enviado a la República del Benín para un año espiritual. Después, un año de experiencia pastoral en Togo. Luego, Nigeria para estudiar la teología del año 2010 al 2014. Se ordenó sacerdote el año 2014 y lo nombraron párroco de un pueblito en Ghana, donde estuvo 4 años. Llegó a España el año 2019 y es vicario parroquial en San Francisco de Paula, en el barrio de Entrevías, del precioso barrio de Vallecas. Bienvenido, padre Raymond Coffey. Muchas gracias, Jimena. Pues voy a compartir un poco mi experiencia en mi primera parroquia de misión ahí en Ghana. Como lo decías, es el primer sitio donde fui destinado. Pues estuve ahí más de 4 años, son casi 5 años, 4 años y medio. Y cuando llegué ahí en el mes de diciembre de 2014, había un párroco, porque antes de llegar ahí tuve que hacer el curso de lengua. Ves que Ghana, es verdad que hablan inglés, es la lengua oficial, pero tienen idiomas, no, digamos, otras lenguas que son muy dominantes, como el Twi, que es la lengua, una de las lenguas más habladas en el país, sobre todo en el centro o en el sur. Pues tuve que aprender por lo menos 3 meses a escribir, leer y hablar un poquito esa lengua para poder celebrar la misa en el pueblo donde me destinaban. Estuve primero en Kumasi, por 3 meses donde tenemos una parroquia, y al final de los 3 meses, en diciembre, hacia Navidad, me fui al pueblo donde había sido destinado. El pueblo se llamaba Babaso. Es un pequeño pueblo con tantas religiones, digamos. Hay la religión tradicional africana, el vodú, como se llama, y bueno, la iglesia católica y otras iglesias que existen, pero cuyos pastores no viven en ese pueblo, viven en la ciudad de al lado. El único pastor, digamos, de iglesia que vivía en ese pueblo era yo. Los otros pastores que son de otras iglesias pentecostales, todo eso, viven en la ciudad, vienen de vez en cuando y desaparecen. Pues ahí me integré poco a poco con esa gente del pueblo y tenía 16 pueblos que visitar. Pues hacía un programa para poder visitar los 16 pueblos. Cada 2 meses daba la vuelta entera. Es así como podía visitar para ver cómo iban, preparar para los sacramentos, celebrar la misa por ahí, por acá, bueno. Y vivía casi solo porque, como decía, cuando llegaba había un cura, un párroco, y él se fue después de 6 meses. Por eso que me nombraron rápidamente párroco antes de cumplir 1 año de cura. Cuando él se fue me quedé solo y luego me mandaron seminaristas. Es que cada año había por lo menos un seminarista que venía a hacer su experiencia pastoral conmigo. Pues como cura era solo, lo que hizo que hay cosas que no podía hacer, porque cuando estás solo, si no estás en la casa, en la parroquia, no hay nadie, casi pues hay varias cosas que había querido hacer, pero que no podía hacer por estar solo como cura. Pero eso no me impidió trabajar, hacer lo que podía hacer. En la parroquia teníamos
un colegio católico privado que acababa de empezar. Cuando llegaba, creo que habían cumplido solo 6 meses de presencia, de existencia de ese colegio. Trabajé mucho con los niños, con los profesores, todo eso para poder seguir la construcción del colegio, porque bueno, faltaban muchas cosas que construir, como era nuevo, bueno, teníamos que construir más aulas, comprar más vehículos para traer a los niños al colegio, porque vienen de la ciudad de al lado, la mayoría. Y también había un diálogo muy intenso entre la iglesia y los musulmanes, porque la mayoría de los niños eran musulmanes, pero a pesar de eso venían al colegio. Pues sus padres tenían una buena relación conmigo y con los profesores. Y cuando había una reunión, por ejemplo, que convocábamos una reunión de los padres, la mayoría de estos eran musulmanes. Son, como lo decía, la mayoría de los niños son de esa religión. Pues sus padres venían a la reunión y había un buen ambiente y una buena convivencia, digamos, entre ellos y la iglesia. Nunca he tenido problema con esa religión, a pesar de lo que dice la gente, pero bueno, se comportaban bien con nosotros. Y luego la visita a los pueblos, a veces, como lo sabéis, África es África. Cualquier desarrollo que podemos decir, pero siempre hay problemas que encontrar en los caminos. Me acuerdo que en el 2016, después de mis vacaciones, que nosotros vamos de vacaciones cada 2 años, pues había ido de vacaciones y a la vuelta hay un pueblo al que no había visitado por varios meses por la lluvia. Pues de regreso de las vacaciones dije, ese pueblo tengo que ir ahí. Sabía que había peligro en la carretera por el agua y todo eso, porque hay un puente que, bueno, hay un río que cruzaba alguna parte de la carretera y normalmente deberían tener un puente, pero no había puente. Pues cuando no hay agua, se ve que hay muchos agujeros muy profundos y cuando había agua era más peligroso porque no sabía dónde están los agujeros. Pero dije, bueno, tengo que ir a ver a esos cristianos porque hace tiempo. Pues me fui con un joven de la parroquia y le dije, mira, vamos a encontrar dificultad, eso es seguro. Y al llegar a ese punto, vamos a parar, rezar y ver si el coche puede cruzar. Lo que hicimos, y bueno, tenía un 4x4, entramos en el agua, el coche se paró en algún sitio, dimos marcha atrás, se paró, tuve que seguir. ¿Qué hacemos? Bueno, hicimos lo que podíamos hacer, cambiando dirección y salimos. Pero el agua entró en el coche. Tuve que secar el coche por más de 2 o 3 semanas, pero bueno, eso no me impidió. Y luego me enseñaron otro camino que era más largo, pero menos peligroso. Muy largo, pero bueno, era mejor que el riesgo que tuvimos ese día. Pues ha sido una experiencia muy buena para mí porque era más joven, no he dicho que he invertido, pero acababa de salir del seminario y estar con esa gente con la que comparto una parte de mi cultura porque mi etnia viene de ese país, de Ghana. Tenemos frontera con ellos, así que parece que en la historia vivíamos ahí antes y luego nos mudamos por una guerra y todo eso, pues hay varias cosas que hacían en el pueblo como cosas culturales que yo entendía porque son cosas que seguimos haciendo en mi tierra, en mi cultura ahí en Costa de Marfil. Pues la colaboración, la vida en el pueblo mismo ha sido, digamos, un éxito con los que vienen a la iglesia y también con los que no vienen, que sea el jefe, que sean los sacerdotes de la religión tradicional, nos llevamos muy bien. Una vez hay uno de esos sacerdotes que vino a robar en la parroquia, en mi ausencia, el mismo año 2016, cuando estaba de vacaciones. Vino a robar en mi ausencia, llamaron a la policía, el chico se huyó, era un joven, no sabía lo que hacía, más o menos. Yo considero como hacía algo que era más allá de su edad. Me dice que es uno de sus discípulos que le mandó a robar cosas en la casa en mi ausencia. Y pues llamaron a la policía, como lo decía, el chico se huyó del pueblo, se fue a vivir en otro pueblo por no sé cuántos meses. Y después de mis vacaciones vinieron a verme la gente de su familia para pedir perdón y todo eso. Pero dije, bueno, el caso está con la policía, pues yo no puedo decir nada hasta que escuche a mis feligreses, los que estaban, y también a la policía. Pues
tuve que sentarme con el agente de seguridad de la casa, porque teníamos uno ahí por la noche, es el que vio que el chico había robado, el presidente del consejo, el catequista y todo eso, para poder ver lo que hizo, lo que pasó y ver cómo solucionar el asunto. Cuando los escuché, dije, vamos a ir a ver a la policía, a ver lo que nos dicen. Fuimos ahí y dijeron, mira, este chico siempre está luchando con la gente del pueblo, está pegando a la gente y todo eso, pues si no está en el pueblo ahora, es decir que hay paz, que se vaya. El día que vuelva, tráenos, que venga contigo aquí y veremos qué hacer. Pues bueno, esperé, venía por la noche y en la madrugada desaparecía para no encontrarme. Pero un día nos vimos, pues me llevé ahí a la policía para poder, yo quería una reconciliación, no quería que le encarcelaran. Y finalmente lo aceptaron. Bueno, debería pagar algún dinero para anular entre comillas, el caso que habían escrito contra todo eso. Él no tenía. Pues yo mismo, a quien había robado, tuve que pagar para liberarlo. Y unas semanas más tarde vino a verme para decirme, primero para disculparse por lo que había hecho, y segundo me dijo que iba a dejar su religión. Dije, bueno, es lo que has decidido, yo no puedo decir sí o no. Pues finalmente este chico se convirtió, abandonó los fetiches y todo eso, tenía el pelo así, es una señal de su religión, se fue a afeitarse como es debido y cambió de vida por la manera que la iglesia le había tratado. Pues si no fuera nosotros, sabía que iría a pasar unos meses en la cárcel. Pero como le perdonamos, dijo, cambio de religión, abandono los fetiches, porque sé que es por su influencia que no me conduzco bien en este pueblo, no respeto a nadie y todo eso, pues cambio de fe y ya está. Pues ha sido algo como, digamos, un éxito en la convivencia entre la Iglesia Católica y los que no son católicos. Bueno, no se puede decir todo, quería pararme ahí si hay preguntas para poder decir más cosas. Gracias por invitarme hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Padre Raymond. De nada, de nada. Bueno, hemos estado en Filipinas con Adel y sin duda nunca olvidaremos el nombre de Michael, que Adel lo bendijo para irse al cielo. Hemos estado en Ghana con el Padre Raymond. A veces nos ha tocado llorar, otras sortear desafíos, pero sin duda que donde hemos estado hemos sido felices. Ahora nos va a llevar a algún rinconcito del mundo Belén Sánchez Gil, madrileña, es la segunda de 4 hermanos, así que no tiene la responsabilidad del primero, pero tampoco es caprichosa como el último, es la segunda. Es laica dominica, matemática, durante 14 años profesora del Colegio Virgen de Atocha y ha estado en casi todos los continentes. Ha estado de misión en India, en Etiopía, en Argentina, en Perú, República Dominicana, Paraguay. Y 3 puntitos suspensivos, porque eso no se acaba ahí. Ahora actualmente trabaja en Misioneros Dominicos, Selvas Amazónicas. Muy bienvenida, Belén. Gracias. Bueno, pues eso, mi nombre es Belén, soy laica, ya me han presentado, pasamos si queréis. Pues yo, ¿por qué me decidí ir a las misiones? Yo, bueno, pues me crié en la parroquia de los dominicos de aquí y es verdad que a mí me llamaba mucho el envío, ¿no? Del ir al mundo entero y predicar el Evangelio, pero además mis catequistas siempre me insistían mucho en que la fe sin obras no tenía sentido, ¿no? Que estaba muerta, como decía San Pablo, y que los favoritos de Jesús eran los más empobrecidos. Entonces mi primera misión fue irme a Calcuta y esa era un poco la realidad que veía yo al ir al hospital en el que estuve de voluntaria con las misioneras de Madre Teresa. Y lo primero que me llamó mucho la atención era como la necesidad de amor que había en el mundo, ¿no? Es decir, estos eran niños de ahí, de las chabolas que había enfrente del Islam. Y justo allí leí esta frase de la Madre Teresa, que hay más hambre de amor que de pan, ¿no? Entonces venía mucho, pues eso,
a que les diéramos un abrazo, a que les cogiéramos en brazos y me llamó mucho la atención. Y entre las cosas que aprendí, pues una era que todos teníamos algo que dar, ¿no? Allí estábamos con enfermas, pues que muchas estaban todo el día casi en la cama y a veces las tenías que acompañar al baño o darles un paseo. Y entonces un día estaba sentada con esa señora en la cama y yo le hablaba en español y ella me hablaba en bengalí, y es verdad que allí madrugábamos mucho porque nos levantamos a las 5:30 de la mañana, a las 6 era la misa. Entonces me vio bostezar y me hizo mucha gracia porque se me puso a cantar una nana, ¿no? Y me cogió así como me acurrucó, ¿no? Y pensaba, ¿no? Al final vas toda y al final siempre recibes el 100 por 1. Luego esta señora era el día de la fiesta de independencia en la India y las hermanas nos dieron, allí son muy presumidas, les encantaba que les pintaras las uñas y demás, y nos dieron unos colgantes para que se los pusiéramos porque era un día de fiesta. Y cuando ya había repartido a todas las señoras, le dije a la hermana, ¿qué hago con las que me sobran? Y me dijo, pues repártelas. Entonces fui a ella y le dije, toma. Y me decía, no. Y yo, ¿pero por qué no? Y digo, me la ha dicho la hermana. Le decía ella, no. Entonces ya se la había puesto, se la quitó y me la puso. Me decía, no puede ser que tú tengas 0 y yo 2, ¿no? Y yo decía, el milagro, ¿no? De eso, pues, ¿cuántas veces nosotros tenemos tantas cosas y nos cuesta compartir, ¿no? Y ella no podía entender que ella tuviera 2 y mientras que yo no tenía ninguna, ¿no? Pues cosas que vas aprendiendo. Esto era una familia que siempre cuando íbamos a cenar por la noche nos decía que si nos sobraba comida que se lo diéramos, entonces siempre le apartábamos un poco antes de empezar a comer y se lo dábamos, pero ya el último día les dijimos, mira que nos vamos a ir mañana para que busquéis a otras personas que os den comida. Entonces nos dijo la señora, ay, ¿nos podéis dejar ropa? Y entonces esas deportivas que lleva eran mías, ¿no? Y al salir de cenar me decía el niño, foto. Y le quedaban grandísimas y yo decía a la madre, ¿pero qué pie tiene? Y me dijo, nunca ha tenido zapatos, ¿no? Y yo pensaba, la de cosas que tengo yo en España y lo que acumulamos sin necesitarlo, ¿no? Y luego cuánta gente, ¿no? Que mal distribuido está el mundo. Y al volver, pues lo primero que hice fue hacerme catequista, porque es verdad que allí me di cuenta que si a mí la fe me hacía tan feliz, pues que quería compartirlo con los demás. Al final yo lo había recibido gratis y también quería darlo gratis. Y creo que además cuando compartimos la fe se nos fortalece. En los dominicos tenemos esto de que decimos que somos predicadores de la gracia, ¿no? Y un poco portadores de esa esperanza. Y bueno, pues he sido catequista desde entonces de comunión, de confirmación, compartir con las comunidades y también en la cárcel, ¿no? A mí la cárcel fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Además, un día al llegar me decía uno, es que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, ¿no? Y esa sed que tenían de ser escuchados, de ser perdonados, de ser queridos, ¿no? También me llamó mucho la atención y estuve, pues, un año que estuve en Dominicana participé mucho en la pastoral penitenciaria que me llamaba mucho la atención. Bueno, y al final confiar en Dios, que es el que sostiene y acompaña la misión. Luego estuve en varios países, pero bueno, yo trabajo ahora para Misioneros Dominicos, que estamos muy en la selva, ¿no? Y como son gente tan auténtica que viven un poco de lo que la naturaleza les da, pues allí aprendes también muchas cosas, ¿no? Y de aquí que me traje, pues es verdad que fuimos a una comunidad muy alejada y la profe siempre iba como muy pendiente de mí porque yo iba más lenta, porque me caía, porque me resbalaba. Y entonces yo le decía, pero vete delante, yo ya llegaré. Y ella me decía, pero no te das cuenta que es mejor compartir el camino, porque si no al final te voy a estar esperando igualmente abajo y vamos a disfrutar más si compartimos el camino, ¿no? Y a veces se nos olvida que a la misión vamos a eso, ¿no? A compartir el camino y a veces pues uno tira más, el otro tira menos, pero lo que se disfruta es pues caminando juntos. Pasamos. Y entonces eso, pues como que allí aprendes mucho a disfrutar el tiempo compartido porque es desde que amanece hasta que anochece, como que el reloj no tiene mucho sentido, ¿no? Sino más el tiempo que disfrutas con otros. Otra cosa que me llamó mucho la atención es el equilibrio con la naturaleza, ¿no? Cómo son capaces de confiar, que nosotros siempre estábamos ahí, nos llevamos latas de sardinas, y el misionero decía, qué poco confiáis, ¿no? En la providencia. Y llegamos a una comunidad y no nos esperaban y es verdad que claro, no había comida. Y yo le decía al señor que había venido con nosotros de la comunidad, pero ¿y mañana qué vamos a comer? Y decía, yo cazo esta noche. Y yo, ¿y si no cazas, qué comemos? Y decía, yo cazo esta noche. Y es verdad que cazó. Pero luego un misionero siempre nos contaba que la primera vez que se fue a cazar con ellos, vio una manada y mató a varios y decían como que había roto el equilibrio con la naturaleza, ¿no? Que si no comía mañana era culpa suya porque había matado más de lo que se podía comer y más de lo que podía cargar, ¿no? Y yo pensaba con lo que acumulamos, ¿no? En Europa muchas veces. Entonces ya, bueno, pues vi que a mí la misión me
gustaba mucho, me pedí una excedencia en el cole y en el que trabajaba y me fui pues un año a República Dominicana, donde el que habla de Dios hoy, que comentan el Evangelio del día, como pues esa lucha por los derechos, por denunciar las situaciones injustas. Y de hecho esa foto es de una señora que querían desalojar de su casa porque el marido, que trabajaba para la caña de azúcar en una casa de la empresa, estaba enfermo y no podía trabajar, entonces les querían echar. Y bueno, pues fue muy bonito porque en ese momento pues el locutor dijo: apelo a la compasión, son nuestros hermanos y no podemos en un momento así como tan de debilidad, ¿no? De enfermedad, echarles a la calle. Y bueno, pues llamó justo el terrateniente propietario y dijo que bueno, que le daba la oportunidad de quedarse. Bueno, pues el centro de salud, porque al final la salud es muy importante y aquí a lo mejor no la valoramos lo suficiente porque la tenemos como muy accesible de medicinas y eso, y bueno, pues esto es como un sueño que ha hecho la familia dominicana así realidad para atender sobre todo a los más vulnerables, debajo de la cárcel, y luego son niños de los batalles. Una de las cosas que más me gustó, yo que era profe, fue la alfabetización de adultos, porque aquí nosotros no valoramos mucho la educación, porque al final la hemos tenido desde pequeños y entonces allí había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir. Entonces pues la de la foto de la izquierda, la de la camiseta amarilla, me dijo un día: es que yo solo firmo con una cruz porque no sé escribir mi nombre, ¿no? Y entonces le ponía mucho empeño en aprender a escribir su nombre, María Moreno, que no me acuerdo del nombre, pues porque no era capaz. Pero a otro señor que tenía mi edad además y le enseñé a leer, decía: ahora voy y leo todo y lo entiendo todo y estoy muy contento, ¿no? Pues iba por la carretera y entonces me recordaba eso de los ciegos ven, ¿no? Un poco cómo se puede ayudar pues con nada, ¿sabes? Aprende a escribir tu nombre o aprende a leer, que te va a ayudar pues a elegir el camino correcto, ¿no? Cuando conduzcas. Pasamos. Bueno, la catequesis de la cárcel ya lo he contado antes, ¿no? La importancia de no juzgar, sino amar, ¿no? Bueno, pues, juicio al pecado, pero no al pecador, ¿no? Y bueno, pues esa sed de Dios que tenían, esas ganas de compartir, de celebrar, de sentirse pues eso, acompañados y escuchados, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Pasamos. Lo que me gusta mucho también de las misiones es sentir esa universalidad de nuestra fe, ¿no? El se compartir tal. Pues esto fue esta Semana Santa que estuve en República Dominicana, que volví. Y no, pues eso, ¿no? Pues te vas felicitando la Pascua, que aquí era como 6 horas antes, ¿no? Y luego lo vas celebrando y sientes como, bueno, ese Dios como presente en todo el mundo, ¿no? Y que celebramos todos la misma fe. Y bueno, pues eso, me vine a trabajar a Misioneros Dominicos y siempre que puedo pues voy a visitar los proyectos y a compartir con la gente, recordándome estas dos cosas, ¿no? Por un lado las bienaventuranzas, ese que Dios nos quiere felices en nuestra pobreza, en nuestra sencillez, en nuestras luchas, en nuestro hambre y sed de justicia, y eso de que Dios se hace presente pues en cada uno de nuestros hermanos con los que nos encontramos, en el encarcelado, en el que tiene hambre, en el que tiene sed. Bueno, que al volver siempre intento, es decir, yo no solo es misión cuando estoy allí, sino también cuando estoy aquí. Entonces, una vez en una charla que a mí me dijeron, pues lo que te gastas en el viaje lo tienes que devolver de alguna forma, ya, en tu vida, en tu sociedad. Entonces, como yo trabajaba en un cole, pues hicimos un hermanamiento con la misión del Seibo y entonces pues colaboran con ese centro de salud que os he dicho antes, o con becas escolares, o haciendo mercadillos, o hacen jabones y los venden los mayores. Y es muy bonito, pues ese, ¿no? Ese sentirnos hermanos dentro de lo que estamos. Y además también tenemos un proyecto, pasamos un momentín, de acogida de migrantes, ¿no? Pues nosotros cuando vamos allí muchas veces somos migrantes, ¿no? Y nos acogen muy bien, y aquí a lo mejor muchas veces no les acogemos de la misma forma. Pues que aquí creamos un proyecto de acogida que se llama Balimaya, que es como una familia, en el que intentamos pues que todos los que vengan de fuera pues se sientan acompañados y queridos pues por esta familia. Esto fue un día de fiesta de inauguración de la nueva casa y aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Belén. Ahora ya no sé dónde irme, si a Filipinas, Ghana, Calcuta, Perú, República Dominicana, pero creo que por el momento me quedaré en Madrid. Y le ponemos nombre a los rostros. Cuando nos vayamos de esta tierra, abrirán nuestro pecho y el corazón estará lleno de nombres, como decía Casaltaliga. Así que, bendita María Moreno,
que aprendió a leer gracias a ti. Y ahora empezamos con la cuarta invitada, que es misionera comboniana, la hermana Expedita Pérez. Bienvenida, hermana Expedita. Ella es de África. Nació en Tirajana, municipio de Gran Canaria, en las Islas Canarias. A los 23 añitos, una vez acabado el magisterio, entró en la congregación de las misioneras combonianas en Murcia. En 1987 profesó y se fue a Londres a estudiar inglés y misionología. El año 89 fue destinada al Cairo para hacer su primer año de árabe e islamología. Del año 90 al 92 estuvo en Roma para obtener su diploma en árabe clásico y la licencia en islamología. Del 93 al 96 es destinada a Sicilia para trabajar con jóvenes y al final del año 96 se va destinada al Sudán, en África, hasta el año 2004. Del 2005 al 2009 vuelve nuevamente a Italia para trabajar con jóvenes, esta vez en Padua. Del 2009 al 2011 viene a Madrid para su trabajo con jóvenes y del 2012 hasta febrero del 2019 está en Egipto. Entre el 2020 y 2021 tenía un tiempo en Italia y otro en Turquía, trabajando con los refugiados cristianos de Irak. Desde octubre del 2021 a diciembre del 23, en Israel, Palestina, trabajando con comunidades beduinas. Y hace 2 semanitas que llegó al Reino Unido. Muy bienvenida, Expedita. Muchísimas gracias. Voy a compartir pues esa última experiencia con el pueblo, los pueblos beduinos, el pueblo palestino y el pueblo también de Israel. Yo llegué allí pensando que el Señor me iba a regalar un tiempo muy largo con esos pueblos y me volvió a sorprender porque al cabo de 2 años, terminando los 2 años, pues ya me llamó a otro lugar y con otro pueblo que es con otros pueblos que son los que me encuentro ahora mismo en el Reino Unido. Pero les voy a comentar pues eso, a compartir sobre mi experiencia allí. Cuando yo llegué, me pidieron de ir a trabajar con las comunidades beduinas, donde nuestras hermanas habían empezado en el 2009 y nuestras hermanas fueron a trabajar con las comunidades beduinas porque los rabinos por los derechos humanos judíos les pidieron que fueran a visitar a los beduinos para ver cómo los podían ayudar, porque según ellos y según nosotras también en este momento, son la parte más excluida, más marginada de ese pueblo palestino y de ese pueblo de Israel, porque tenemos beduinos tanto en Israel como en Palestina. Entonces la situación creo que la conocemos y ahora más que nunca con la realidad de Gaza después del 7 de octubre. Es muy complicada, es muy difícil de decir dónde está toda la verdad, porque la verdad está en las dos partes. Todos los pueblos tienen derecho a vivir en esa tierra, pero las dinámicas y los gobiernos que han estado y que están no han sabido actuar para que los dos pueblos puedan vivir bien juntos como hermanos y con justicia. Porque tiene que haber, para que haya una verdadera paz, tiene que haber justicia para todos los pueblos implicados. Pues en esa realidad, los beduinos que viven en el desierto entre Jerusalén y Jericó, que son en su mayoría del clan Yahalín, que es uno de los clanes más grandes entre los beduinos. Nosotras, a partir del 2009, las hermanas se sentaron con los jefes de los beduinos y les pidieron en qué cosa y en qué modo nosotras como misioneras combonianas podíamos ayudarles. Entonces ellos lo que le dijeron a las hermanas fue que tenían necesidad de ayuda en el campo de la educación de sus niños,
porque no había ninguna escuela, ninguna guardería en los 48 poblados extendidos en el desierto. Y que tenían también necesidad de formación para sus mujeres, porque ellas no podían salir de los poblados precisamente por su cultura. La mujer difícilmente sale sino acompañada por un hombre de la familia. Entonces las hermanas empezaron a trabajar en ese sector de la educación con los niños, abriendo guarderías, en el sector de la mujer, formando a las mujeres beduinas para que ellas fuesen las maestras de sus hijos, de los niños de sus poblados, y formándolas también en el campo de la medicina. Empezaron a hacer cursos para enfermería, para enfermeras, y también abriendo pequeños dispensarios en los centros o en los poblados más grandes. Cuando yo llegué en el 2021, yo con las fechas ya me estoy haciendo un lío, en el 2021 pues teníamos en ese momento 5 guarderías. Cuando me vine ahora teníamos 6 guarderías, porque unas se abren y otras se cierran según la cantidad de niños y cómo va evolucionando el poblado. Y teníamos diferentes cursos de formación para las mujeres. Teníamos, porque ya los días de la semana no nos daban para más, teníamos 8 grupos de mujeres que estudiaban inglés, lo pidieron ellas. Teníamos 9 grupos de mujeres que habían pedido de aprender a hacer trabajos manuales para poder tener una entrada económica y que ellas la pudiesen gestionar independientemente de lo que el marido daba para la casa. Y teníamos también 3 grupos de chicos jóvenes que nos pidieron de aprender la lengua hebraica para poder comunicar mejor y conocerse mejor con el mundo de Israel, con los judíos. Entonces, mi experiencia en estos 2 añitos ha sido muy intensa, tanto que me ha costado en verdad dejarlo, me ha costado saludar especialmente a los jefes con los que trabajé muchísimo en estos 2 años, me ha costado mucho dejar a las mujeres y a las jóvenes y a los niños, ¿no? Lo que ha sido esta experiencia ha sido una experiencia muy fuerte interreligiosa, porque los beduinos que están entre Jerusalén y Jericó, la gran mayoría también fuera de ahí, son todos musulmanes. Ha sido una experiencia también de ecumenismo, porque hemos trabajado con otras iglesias ortodoxas y también con los hebreos mesiánicos. Son los hebreos que reconocen a Jesús como su Mesías y que tienen origen en las iglesias protestantes. Y también nuestra relación con los rabinos por los derechos humanos, con los doctores por los derechos humanos hebreos, por los abogados por los derechos humanos. Hemos trabajado y hemos podido anunciar el amor de Dios gracias a toda esa colaboración de personas creyentes de los diferentes grupos religiosos, ¿no? Entonces yo definiría ese tiempo y el tiempo de nuestras hermanas como un tiempo para construir puentes para que se puedan conocer mejor y caigan los prejuicios, puentes para que puedan aprender a quererse y que el odio deje de existir, o la rabia, porque hay mucha rabia. La había antes del 7 de octubre y ahora mucho más en ambas partes, para que el miedo al otro pudiera disminuir y acabar. Desgraciadamente, después del 7 de octubre, ha sido un golpe muy fuerte para los 2 pueblos y para todos los grupos religiosos allí presentes y para todas las personas que estaban trabajando fuertemente por esa construcción de puentes de comunión, de entendimiento y de hermandad, ¿no? Pero gracias a Dios, esos puentes no se han roto del todo. Cuando yo me vine el 18 de diciembre, 2 meses
casi 2 meses después de ese momento tan difícil, del 7 de octubre, todavía los rabinos por los derechos humanos nos pedían de seguir ayudando, aun cuando ellos no podían entrar en la zona de la Cisjordania, porque tenían miedo por los diferentes grupos fundamentalistas, no solo los musulmanes palestinos, sino también por los grupos ortodoxos hebreos. Los hebreos mesiánicos, también ellos nos invitaban a rezar en sus, ellos le llaman iglesias también, con ellos pidiendo el don de la paz, el don de la reconciliación. Los hermanos musulmanes, estos jefes, ciertamente no nos podían invitar a la mezquita porque si fuésemos teníamos que estar separadas de ellos y solamente ir con las mujeres, pero sí que nos invitaban en sus casas para hablar y para ver cómo podíamos mejorar este momento tan drástico, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy fuerte, donde, por ejemplo, recuerdo, venían grupos de peregrinos, sobre todo de Italia, algunos de España también, y algunos de América, y querían conocer la realidad de los beduinos. Y tanto se quedaban a dormir, comían con ellos, y era una forma de ayudarlos económicamente a través también de ese servicio, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaban estos dos jefes que nos han ayudado mucho y que nos siguen ayudando, estaban hablando con otros jefes beduinos que no nos conocían a nosotras, pero era fácil de identificarnos, en tanto no íbamos veladas como sus mujeres ni cubiertas y teníamos la cruz visible. Entonces ellos le preguntaban, ¿pero qué hacen estas cristianas aquí? ¿Han venido a convertirlo? Y estos beduinos que le respondían, dicen, no, ellas son nuestras hermanas. Ellas y las que las han precedido vienen aquí en el nombre de Dios para ayudarnos en lo que necesitamos gratuitamente. Yo aquel día de verdad me emocioné muchísimo porque dije cómo el Espíritu de verdad trabaja en el corazón de toda persona que lo busca con un corazón sincero, ¿no? Ellos descubrieron bienísimo y pudieron dar un testimonio que mejor era imposible, de cuál es nuestra misión en medio de los musulmanes o de otros fieles, de otros creyentes, ¿no? Un poco como decía el padre antes, ¿no? Es el amor lo que puede convertir, transformar y hacer visible la presencia de Dios, ¿no? Esto un poco ha sido mi experiencia y no me quiero alargar. Les pido esto sí, que sigamos rezando muchísimo por esa paz en el mundo entero, pero sobre todo en esa tierra bendita que vio nacer a Jesús. No ponernos ni de una parte ni de otra, porque los dos pueblos tienen derecho a vivir. Los dos pueblos han cometido equivocaciones, pero ciertamente quien tiene ahora el poder en sus manos es Israel, entonces el que más daño está haciendo en este momento, pero ello no quiere decir que por la otra parte los grupos extremistas musulmanes también no estén haciendo mucho daño. Recemos por la paz, por la reconciliación y para que puedan de verdad vivir como hermanos que son, porque ya son hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Expedita. Sin duda que rezar por la paz es una tarea difícil, pero no imposible. Como decía el poema del padre José María, un día decidimos subir a tu barca, confiarte el timón. Desde entonces navegamos por la vida y queremos construir y ser constructores de paz. En el SCAM somos personas muy diversas, de diversísimas congregaciones, y hemos compartido experiencias muy variadas, pero tenemos una sola misión, que es la de Cristo Jesús:
Así que les invito a elegir 1, 2, 3, 4, 5 preguntas para cada testimonio, y la pueden hacer levantando la manito, si alguien me ayuda, levantando la manito en la pantalla, o directamente por el chat del grupo. A ver, para Raymond, de un modo u otro ha salido la importancia del perdón, que genera justicia y paz. Sí. A Raymond le preguntamos, ¿cómo vivió él mismo ese perdón que ofreció al joven que te había robado? Bueno, yo vi este momento como un momento de liberación para ese chico que se había metido en esa religión pensando que iba a ayudarle a vivir mejor. Porque fuera de todo eso, él mismo es un chico que venía a la parroquia. A pesar del hecho que era del fetiche y todo eso, venía a la parroquia, a la casa, digamos, porque la casa donde vivía no estaba en el mismo sitio con la iglesia estaba en otro terreno. Venía a mí de vez en cuando a pedir ayuda. Pues es un chico al que estaba acostumbrado, y su abuela era de la iglesia, que se bautizó, se confirmó todo eso, pues conocía a la familia, y eso hizo que sorprendió mucho a su abuela, que su nieto, al que yo ayudo de vez en cuando, a pesar del hecho que no es de la iglesia, viniese a robar en la casa. Pues yo viví este perdón que ofrecimos a ese chico como una liberación para nosotros mismos y también para él mismo. Ha sido un momento, digamos, de intercambio entre la religión tradicional y la iglesia, liberación para él y para nosotros, para que, bueno, se sintiera que la iglesia no está ahí para castigar, para hacer daño a cualquier persona, pero vivimos juntos, uno puede equivocarse, no es por eso que vamos a mandarlo a la cárcel. Pues yo lo viví como un momento de liberación y de reconciliación. Una pregunta para Belén. Es interesante, ¿no?, la experiencia, por ejemplo, en India y en otras partes del mundo, ¿no? Es interesantísimo. Y pues me gustaría saber los desafíos y dificultades ha encontrado en la misión y que ha tenido, y dónde ha encontrado, por ejemplo, la fuerza para poder superar estos desafíos o dificultades. Gracias. Pues mira, la última vez que hemos estado, por ejemplo, una gran dificultad es ver que la policía no apoya a la gente que está sufriendo las injusticias, sino al revés, que eso trae como mucha impotencia. Y es como muy duro, ¿no? Porque al final tú llamas a la policía diciendo que han tiroteado a unos campesinos y la policía va y se hace amigos de los que han tiroteado en vez de, ¿no? ¿Y dónde encuentras la fuerza? Pues en la comunidad y en la oración, yo creo, sobre todo, ¿no? El compartirlo con otros hermanos y el llevarlo a la oración, que al final es el que te da la fuerza para continuar al día siguiente con esa esperanza de que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Yo creo. Gracias. Muchas gracias, Belén. ¿Alguien quisiera compartir, aunque no sea preguntas, lo que ustedes quieran? Bueno, pues agradecer a todos y cada uno de los que nos han hablado su experiencia. Pues me da mucha alegría, me da mucha envidia ir a cada uno de esos lugares. Y pues la pregunta que quiero hacer a quien desee contestar, pues a los misioneros siempre nos piden y podemos hacer muchas cosas por la gente, ¿no? La pregunta ahora iría, quien quiera contestar, ¿qué hemos recibido nosotros? ¿En qué nos ha ayudado a crecer como personas lo que hemos recibido? A descubrir a Dios de una manera nueva y más fuerte a través de todas esas relaciones que hemos tenido. Un poco por esa línea. A mí, en los diferentes momentos que he vivido en mi vida, no solo el de Palestina, también el de Sudán, el de Turquía con los cristianos de Irak, el de Egipto, todas estas experiencias y rostros concretos me han ayudado a crecer en mi fe, porque he visto personas que buscaban a Dios
y que Dios era el centro de su vida, tanto cristianos como musulmanos y como hebreos. ¿Sí? Otra cosa que a mí me ha enriquecido mucho en las diferentes experiencias es el rol de la mujer en la sociedad, en la familia y en la iglesia. ¿Sí? Y la fuerza de la mujer y su participación en la construcción de paz, aun cuando después no se sientan en la mesa para firmar los tratados de paz. Pero detrás de ese tratado de paz, donde están los hombres sentados, normalmente hay muchísimas mujeres, madres, hermanas, esposas, que han rezado y han trabajado en el corazón de sus hijos para ir construyendo esa paz, ¿no? Y otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo y me ha impresionado en Sudán y también en Palestina, porque es donde más contacto he tenido con gente muy pobre a nivel material, ¿no? A nivel de cosas materiales, es su generosidad y su acogida del otro sin límite, sin preguntarle qué traes, cuándo te vas y por qué has venido. Y como me decían y nos decían los amigos beduinos, que a nosotros nos habla de la Biblia, ¿no? El huésped es siempre un mensajero de Dios. Entonces, si nosotros no acogemos al huésped, no estamos acogiendo a Dios en nuestras vidas. Esto es lo más fuerte, pero he recibido muchísimo más. Para mí, lo que he recibido primero es esta experiencia misionera me ha ayudado a crecer mi fe, la confianza en Dios, ver que cuando yo iba como misionera, pensaba que yo iba a evangelizar solo, pero yo también he estado evangelizado por todo lo que he visto del pueblo filipino, que es un pueblo muy religioso y que muy acogida. Cuando se encontraba en las cosas, tiene mucha fe en Dios. En mi experiencia eso me ayudó también a volver, como que cuando me encontraba en situaciones difíciles donde tenía que ir, siempre ir más a Dios, encontrarme con este Cristo sonrisa, porque yo me gusta mucho el Cristo que está ahí grabado en la cruz con la sonrisa. Me decía, tienes que sonreír. Sí. Esto creo que aprendí mucho de mi experiencia misionera. Yo aprendí personalmente a vivir en la sociedad fuera del seminario, porque como lo decía, es mi primera parroquia de misión. Salí del seminario donde tenía casi todo alrededor, los formadores están ahí, los compañeros, y encontrarme en un pueblo, aprender a vivir con esa gente que no conocía, cuya lengua era más o menos nueva para mí, a pesar del hecho que decía que hay palabras que son comunes entre ellos y nosotros, pero todo era casi nuevo. Pues aprender a vivir con esa gente me ayudó a crecer en la fe. Saber que, bueno, estoy ahí para defender los derechos de la iglesia, pero también aprender a conocer a estos que están ahí para saber cómo viven, cómo hacen tal y tal cosa. Pues he podido aprender a crecer a este nivel y también a saber contar sobre Dios mismo, porque es el que nos manda, es el dueño de la visión. Pues había dificultades que encontraba que no podía solucionar. Si no encontraba la solución, llamaba a más mayores que yo, por ejemplo al vicario general o no sé a qué persona, para ver cómo solucionar tal o tal situación. Pues ha sido eso que me ayudó a vivir ahí sin muchos problemas. También estaba en contacto con el párroco anterior, porque cuando se iba no me dejó nada escrito, pues hay cosas que siempre tenía que preguntarle. ¿Dónde dejaste tal cosa? ¿Cómo hacía tal cosa en tal situación? ¿Qué era la reacción de eso? Pues contar con esa gente me ayudó
a vivir mejor en ese pueblo donde me tocó empezar mi viaje, digamos, misionero como cura. Gracias. Pues yo es que yo creo que ya más o menos le contesté antes, pero creo que nos lo dan todo, ¿no? Es decir, el ir de misión hace que te abran las puertas y como que no se guarden nada para ellos, y eso te hace cambiar también tu forma de ser, ¿no? Es decir, como que aquí muchas veces comparto, pero me quedo con uno por si acaso, ¿no? Y allí vas y hay un aguacate y el aguacate se comparte entre todos, ¿no? Entonces me han enseñado eso, ¿no? A abrir las puertas siempre a todo el que llega y a hacernos hermanos, ¿no? A sentirnos hermanos desde el primer momento. Vale, bueno, buenas tardes. Te presento porque no sabemos, no te conocemos. Sí, me presento. Bueno, yo no soy misionero, yo soy un proyecto de misionero. A lo mejor a final de año, a lo mejor marcho de misiones y estoy un poco así, pues bueno, un poco como todos, supongo, la primera vez que marchasteis o lo que sea. Y bueno, simplemente por preguntar, tampoco no es que sea, pero me ha llamado mucho lo que ha comentado Expedita, de que había un ecumenismo entre varias religiones y tal. Y entonces yo creo que nosotros, la imagen que tengo, que los cristianos somos los que damos el primer paso. A lo mejor no es así. O sea, que las otras religiones sí también hay inquietudes de decir, tenemos que estar todos juntos, somos todos hermanos, hay que mirar de unirnos, de no separarnos. Si las otras religiones también lo tienen. O si son ellas las que dan el primer paso. No sé. No sé si la hermana Expedita, ahí va. Sí, en este caso de los beduinos y de Palestina e Israel, sí que tengo que decir que los hebreos fueron los que dieron el primer paso hacia los musulmanes y hacia nosotros para pedirnos la colaboración, convencidos que si trabajábamos juntos podíamos ayudar mucho más, ¿no? Y también porque ellos están por los derechos humanos como nosotros. Pero, por tanto, ellos dicen, si nos ponemos todos juntos, podemos conseguir algo mucho mejor. Lo mismo ha sucedido con los hebreos mesiánicos. Ellos han venido a nuestro encuentro, nos han dicho, hemos oído que estáis trabajando con los beduinos, para nosotros es difícil entrar, pero si nos ayudáis a entrar, si nos decís un poquito, partiendo de vuestra experiencia, cuáles son los puntos que tenemos que respetar, porque queremos sencillamente darles una mano en lo que podamos y construir puentes. Entonces, en este caso, ellos han sido los que han tomado la iniciativa, ¿no? Y después nosotras hemos actuado en el medio como puente, ¿no? Para unir, para que se pudiesen conocer y poder todos trabajar juntos en ese proyecto por un mundo mejor, por un mundo más justo para todos, ¿no? Y en el respeto por las diferentes creencias. Esto a través de los encuentros que hemos tenido con los colaboradores y los encuentros también con los jefes beduinos y con las maestras y con las mujeres, para que en todo momento ellas, no solo cuando nosotras estamos presentes con los hebreos y con los hebreos mesiánicos o con las voluntarias de las iglesias ortodoxas cristianas, para que ellas no solo acogieran, sino que ayudasen en sus familias, educándoles a este encuentro de diálogo y de respeto del otro, sabiendo que todos creemos en un único Dios, ¿no? No sé si te he respondido, Ramón, pero por ahí va. Bueno, pues sí, me has contestado muy bien, sí, muy interesante. Bueno, daros las gracias a todos, porque dais un testimonio muy bonito, porque se ve mucho esfuerzo allí, mucho trabajo, ¿no? De ir a otros países y tal, y sin embargo, pues se os nota como si no hicierais nada, ¿no? Como si fuera una cosa tan natural, ¿no? Que lo lleváis tan bien de vivir, bueno, que sale de dentro, ¿no? Y es bonito, muy bonito. Y muchas gracias a todos. La conclusión se la lleva cada uno en su corazón, porque lo que hemos recibido, esa llamita que todos llevamos dentro y que de repente como que se nos quiere así como apagar, chamuscar, el Señor la reaviva con cada compartir, con cada mirada, con cada nuevo nombre, con el nombre de Micael, con el nombre de Marina y con tantos nombres que llevamos grabados en el corazón. Los invito a encender las cámaras para vernos
porque cada nombre, tenemos solamente los nombres, queremos también rostros. Entonces, en un momentito, vamos a encender las cámaras, nos vemos y después, porque sé que hay gente de Camerún, gente del Chad, de América Latina, Bolivia, lo que yo conozco. Ahí está Francisco, Marie Claire, ¿dónde está el padre Zoe? Está gente de Almería, de El Ejido, Canarias, Nazaret, el padre Eduardo. Vamos encendiendo camaritas. Casilda creo que se cortó la luz, porque no la veo. Estaba. Sí. Eso es. Pau. Bueno, vamos a acabar con unas palabras del Papa Juan Pablo, no. Francisco, el Papa Francisco, el mensaje que nos envía para el próximo domingo. Despertemos del sueño, salgamos de la indiferencia, abramos las rejas de la prisión en la que tantas veces nos encerramos, para que cada uno de nosotros pueda descubrir y vivir su propia vocación en la Iglesia y en el mundo, y seamos todos peregrinos de esperanza y artífices de paz. Nos vemos nuevamente en octubre para un nuevo webinar del equipo del SCAM, Servicio Conjunto de Animación Misionera, que estamos en toda España. Cuando nos necesiten, nos llaman y ahí nos tienen. Desde Latinoamérica, Europa, Asia, donde ustedes quieran ir, donde quieran animación misionera, allá nos tienen. Muchísimas gracias, y para irnos despidiendo, vamos a quedarnos con una canción, la canción de Ser Misión, que es la canción de la jornada de vocación, de vocaciones nativas y de la misión. A ver si me logro controlar este aparato. Y ahí nos vamos despidiendo y nos encontramos nuevamente en octubre. No se oye. ¿Dónde me has traído que hay que descubrir? No lo entiendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué misión tienes para mí? Dime, Señor, ¿qué tengo que saber? Ser discípulo de ti para aprender. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? Dime qué plan tienes para mí. Ser misión, ser un reflejo de tu plan, se llama Viva para los demás. Y unidos todos ser respuesta de tu voluntad. Ser misión, ser un reflejo de tu plan, se llama Viva para los demás. Y unidos todos ser respuesta de tu voluntad. Me has llamado por mi nombre. Tengo claro que esto no es casualidad. Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? Dime qué plan tienes para mí. Ser misión, ser un reflejo de tu plan, se llama Viva para los demás. Y unidos todos ser respuesta de tu voluntad.
Muchísimas gracias y nos vemos. Bye, bye. Bye, gracias.